Otra vez a todos, vamos a reincorporar y vamos a seguir con lo que estábamos tratando. Y en esta mesa 2 tengo el gusto de coincidir con estas tres personas. En primer lugar, a mi lado tengo a Xavier Voltaina. Xavier Voltaina Bosch es profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, directivo público, gerente del organismo autónomo del Patronat d'Apostes de la Diputación de Barcelona. En segundo lugar tenemos a Mercedes. Mercedes Cejudo es directora general de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Telde y presidenta de la Asociación Canaria de Técnicos de Personal de Administración Local. Y por último tenemos a nuestro compañero Juan José Regatas Andrés, secretario general del sector estatal de Administración Local de la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras. Y una servidora, soy Clara Paricio Orenga, jefa de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, la provincia de Castellón. Para empezar, agradecer también, como han hecho anteriormente, a Remedios Roqueta por la excelente exposición que nos has hecho, porque todos hemos estudiado con manuales tuyos y en nuestro día a día acudimos para resolver dudas a lo que tú apuntas. Y, en primer lugar, en cuanto a las mesas sectoriales, como hemos estado y hemos parado, ahí vamos a seguir con ello. A ver, Xavier me comentaba que desde el año 2007, en Cataluña, él no ha visto una diferencia en cuanto a las negociaciones por separado de las mesas de funcionarios y de laborales. Entonces, si os parece, pues empezamos por ahí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a Nexpal. Voy a decir lo mismo que ha dicho Ángel al principio. No hablo ni en nombre de mi entidad pública, ni tan solo de mi universidad, y quizás no hablo ni en nombre mío. Porque posiblemente, como digo algunas veces, algunas cosas de las que pueda decir yo no esté ni de acuerdo conmigo mismo, porque no hay blancos ni negros y a veces incluso lo que podemos llegar a afirmar va en contradicción con lo que decimos. Yo, como Remedios, debo decir que el EBEP habla de una mesa de materias comunes, habla de una mesa de negociación de funcionarios, nos vamos al ET, ya vamos de una comisión o un comité o una mesa, si queremos decirle, de negociación del personal laboral. También tendríamos, porque se ha olvidado, las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, como órgano que no negocia, pero que también tiene un papel importante. Eso hay que decirlo, pero se lo comentaba, lo comenté. No sé si esta es una experiencia comparada, pero lo cierto es que como gestor público me he dado cuenta, no me he dado cuenta, es que me lo han dicho los dos sindicatos más representativos en el 2007. De hecho, lo de la mesa de materias comunes surge en el 2006 con la reforma de la LORAP y se incorpora al EBE. Y hay una instrucción de decir todo va a ir a la mesa de materias comunes. Y yo reconozco que desde el 2007 no he tenido ninguna reunión. Cuando era director de Recursos Humanos de mi corporación y luego 8 años de gerente en la Diputación de Barcelona, nunca una reunión con la mesa de materias comunes, con la mesa. Es que me costaría saber si hay incluso mesa de negociación de funcionarios y comisión de negociación del personal laboral. Es cierto que somos una entidad muy funcionalizada, pero las referencias que tengo es que en el fondo creo que tenemos una contradicción entre la norma y la realidad práctica. Y la realidad práctica y cotidiana es que tengo la sensación, y lo digo con una franqueza que no lo diría en otro foro, es que negociamos todo, de todo, sobre todo, en el mismo sitio. Posiblemente porque los propios sindicatos más representativos así tomaron una cierta decisión y por eso nació la mesa de materias comunes. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora Remedios Roqueta, que la mesa de materias comunes es para materias comunes. Pero al final, no sé si es por un principio de que los sindicatos más representativos pueden encauzar muchísimo más, hacerlo en un ámbito, y después quizás hacer instrumentos por separado. También esto, pero te encuentras muchas veces, no lo vamos a negar, acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de los empleados públicos del Ayuntamiento X, y se refiere a laborales y funcionarios, y ha pasado el filtro de control de legalidad de la comunidad autónoma. Y en ese juego, y voy acabando, y en ese juego
también hemos entrado los gestores de recursos humanos y los directivos públicos porque yo creo que no es malo. Fijaros que estoy contradiciéndome lo que Remedios y yo mismo podemos decir y poner por escrito qué es lo que hay que hacer. Pero creemos que no es malo, o creo yo que no es malo, porque en el fondo cada vez más el régimen laboral y funcionarial se ha aproximado porque es muy difícil, seamos francos, a la hora de gestionar personas, o como digo yo, seres humanos, establecer distinciones sobre, como tú eres funcionario, no podemos negociar en la carrera horizontal porque el Supremo ha dicho que no, pero como tú eres laboral, sí que puedo negociar una carrera horizontal porque el ET me lo permite. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Si no estáis, lo podemos debatir. Es decir, como gestor me cuesta mucho decirle a un laboral, tú tienes derecho a una determinada prestación, como funcionario no tienes derecho a esa prestación concreta porque el artículo 37 del EBE. Entonces, creo que todas las partes, unos y otros, en muchos sitios, se ha llegado a una especie de solución informal que evidentemente cuando se impugna se puede, muchas veces se anula por problemas de constitución, los sindicatos, etcétera, etcétera, que hace que yo pienso, y con eso acabo, que como el título de nuestra charla es ¿quién negocia y dónde se negocia?, voy a decir que yo soy de los que cree que las mesas de negociación es un instrumento jurídico por la cual tenemos que pasar, que tiene un componente teatral en que las partes aparentemente presentan sus posiciones, en donde la administración presenta sus posiciones. Estoy muy de acuerdo con Ángel. También la administración tiene que poner sobre la mesa incluso su propuesta de acuerdo de funcionarios o convenio colectivo. Yo lo he hecho y la contraparte se sorprendió diciendo que eran los sindicatos quienes tenían que hacerlo, pero en realidad la negociación, es decir, a ver cómo consigo expresarlo, no es el Parlamento quien hace las leyes, no es el Gobierno quien hace el Real Decreto Ley, no son las mesas de negociación las que negocian. Los partidos políticos se ponen de acuerdo fuera del debate que sale por televisión para llegar a tal o cual transacción. Lo mismo ocurre en las mesas de negociación. Es decir, yo nunca he negociado durante 30 años en una mesa de negociación. El desacuerdo se visualizaba allí o el acuerdo se visualizaba allí, pero antes todos habíamos hablado por individual, por separado, con el líder de cada una de las organizaciones sindicales que tenía más conocimiento, más ascendente, o con la persona que la administración hacía. Entonces, yo quería poner sobre la mesa el hecho de que creo que nuestra norma, que tiene que ser como es, o mejorarla, va por detrás de la realidad de facto. Y la realidad de facto es que estamos, voy a utilizar la palabra de Ángel y le cito varias veces, ha dicho, estamos guerra a guerra. O sea, el problema es que todo lo que acabo de decir que puede ser bueno a la hora de negociar, significa que lo que significaba negociar, y no sé, aquí como Remedios no sé si va a poder contestar, como profesora de Derecho del Trabajo, negociar en el fondo significa que llegamos a un acuerdo de convenio colectivo, de acuerdo de condiciones, que implica que la entidad o empresa que lo firma se garantiza un marco de estabilidad en su gestión empresarial o en su gestión pública para 2 años, 3 años, 4 años. Y creo que con este modelo desquiciado en que entre la norma y la realidad no coinciden, estamos permanentemente negociando día a día, constantemente. De tal manera que todos mis colegas de directores de recursos humanos, o casi todos, no pueden hacer dirección de recursos humanos
porque en realidad son directores de relaciones sindicales o de relaciones laborales, porque cada día o cada semana o cada 2 semanas tienen una mesa formal que es el resultado posiblemente de negociar, como yo lo he hecho, en una gasolinera. Yo he negociado en una gasolinera con un sindicato muy representativo porque era el lugar más discreto para encontrarnos, porque el bar o el restaurante no es un lugar muy adecuado de discreción. Yo he negociado en la gasolinera en la avenida Diagonal, cerca del edificio central de mi administración. De momento seguiremos negociando, pero en Alcorcón. Vamos a pasar ahora para que Mercedes también pueda hablar. Mercedes, Vale. vamos contigo. Bueno, agradecerles a NESPAL, en la persona, en este caso de Ángel, la invitación que nos han hecho. Yo vengo en representación de la asociación ACATPAL, soy la presidenta, recientemente elegida, tuvimos las votaciones hace poco. Y bueno, nosotros somos ese paño de lágrimas de todos los compañeros que forman parte de esa asociación, ¿no? Y sobre todo con materias de negociación, porque lo mismo que nosotros nos comunicamos, las secciones sindicales de cualquier ayuntamiento, cuando se le ilumina en algún ayuntamiento una cuestión, corre como la pólvora y llega a todos los ayuntamientos como planteamiento de negociación. Y es verdad que existe esa parte formal y esa parte informal. Nosotros tenemos la normativa que nos obliga a tener una estructura en la negociación y que la mantenemos, y después tenemos una extraoficial que nosotros, con aras de tener esa transparencia, en algunas organizaciones que yo he estado las hemos convertido en mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo nos permiten tener puntos de encuentro y de desencuentro de todas aquellas cuestiones que después se van a negociar. ¿Qué sucede en esas mesas de trabajo? Que no nos llevamos a la representación en votación, sino secciones sindicales. Nos garantizamos que en esas mesas de trabajo participen todas las secciones sindicales que se encuentran en el ayuntamiento. Es la parte informal y después nos las llevamos a las mesas formales. En la anterior organización que yo estuve en el Ayuntamiento de Las Palmas, ahora Ana me sustituye. Allí teníamos, no fuimos capaces de constituir la mesa común, ¿vale? Porque los perfiles de los sindicatos que tenemos allí, tenemos intersindical, que no tenía el 10% a nivel de la comunidad autónoma, pues participaba, tenía mayoría en el comité de empresa y no tenía representación en funcionarios. Entonces, fue imposible constituir la mesa común por oposición de los propios sindicatos de policía local que se encontraban en la mesa de funcionarios. En ese caso, teníamos que negociar mesa general de funcionarios y comité de empresa. Todo lo llevábamos a los dos ámbitos. La fórmula que teníamos de llegar a un entendimiento eran las mesas de trabajo, que no nos garantizaba que después en una mesa de negociación salieran adelante los acuerdos, ¿vale? Pero por lo menos ya llevábamos un documento común y esa era la forma que teníamos que trabajar. Llevamos cuestiones de creaciones de puestos, valoraciones y demás, llevábamos a mesa de laborales y a mesa de funcionarios. Cuestiones solo de la policía se quedaba en el ámbito de la mesa de funcionarios. Y así pudimos salvar, bueno, pues 4 años de negociación. Pero es importante esa relación informal. Los ámbitos de las mesas sectoriales, yo creo que casi todos los que tenemos constituidos son mesas de policías locales, porque es la situación más especial que tenemos. Y bueno, con relación a la policía local, con la ley de coordinación, se nos quita toda la capacidad de negociación que en materia de policía local tenemos. Se nos impone por parte de la comunidad autónoma cuestiones que ya nos vienen dadas, como es la reclasificación en este caso, que sí o sí tenemos que asumirlo. Entonces, hay propiedades de esas mesas que sí dependen de nosotros y que tenemos que ejecutarlas, pero es verdad que los dos ámbitos y en documentos separados, llevamos a cabo en los distintos órganos.
De esa forma fue la que salvamos. Antes estaban preguntando con relación a las mesas comunes y para nosotros no funcionó ese sistema. Pudimos sacar una RPT, una evaluación del desempeño, pudimos sacarlo en los dos ámbitos, aprobándolo así. Seguimos con Juanjo. Bueno, ¿Ventajas o desventajas respecto de que las materias comunes se traten en una mesa conjunta, desde tu experiencia como sindicatista? Bueno, yo por un lado el agradecimiento, ¿no? Creo que es buena cosa que estemos los que negociamos en un sitio y en otro juntos, trabajando y reflexionando, y yo creo que es un buen acercamiento. Ya tuvimos una reunión de contacto hace unos meses con ANESPAL y nos parece que es un trabajo que tenemos que seguir en esta línea, ¿no? Luego reconocemos por un lado que tenemos un lío normativo, lo decía antes uno de los ponentes. Yo alguna vez cuando alguien piensa, y seguro que los que estamos aquí coincidimos, que el mayor enemigo, aparte de los sindicatos, ¿no? Para algunos de vosotros, el mayor enemigo son los interventores y secretarios, ¿no? Del todo. Y luego yo en su defensa tengo que decir que alguna vez entiendo que el interventor de aquí diga una cosa distinta del de allá. ¿Por qué? Porque no hay quien se aclare con el tema de las normativas. Y entonces no se aclaran ni las sentencias, pues no hay quien se aclare. Y luego hay una cosa que se ha dicho antes también sobre los técnicos, y yo también entiendo, dice, vamos a un futuro en el que se necesitan más técnicos. Sí, pero cuidado, porque resulta que los técnicos ahora mismo están no solo desbordados, sino desbordadísimos, porque ahora hacen todo lo que hacían desde el auxiliar administrativo hasta prácticamente el técnico superior o el secretario, porque hemos cambiado totalmente la forma de trabajar. Y la digitalización no nos está llevando a ser más eficaces en el trabajo, sino a acumular más trabajo. Sin ser secretaria, doy fe. Claro, entonces Damos fe. Cuidado con estas cosas que tendremos que lanzarlas. Luego, yo quería enfocar lo de la diferencia entre lo que la ley dice, que no lo voy a repetir porque ha habido una catedrática y ha habido mucho, lo que solemos hacer y lo que nos gustaría hacer. Entonces, lo que la ley dice, bueno, pues está claro cómo se tienen que componer las mesas. Una cosa nos gusta más, otros menos. Si tú eres un sindicato mayoritario, como en mi caso, comisiones, nos gustan unas cosas, nos gustan más y otras nos gustan menos, pero si eres un sindicato que no tienes implantación nacional y no eres mayoritaria, seguramente hay cosas que te gustan menos. Pero de alguna manera sabemos, y en eso tampoco lo cumplimos siempre, porque nos lo saltamos, por connivencia nuestra y con connivencia de la otra parte. Incluso la propia administración, para romper el esquema de confrontación con UGT y comisiones, pues dice, no, mejor que estén estos en la mesa o al revés, nos pide ayuda para que no estén los de policía, porque saben que el sectorial es de policía, los corporativos, no la gente, a lo mejor de comisión de UGT que está de policía, sino pues son insaciables, y lo tenemos que decir aquí porque es insaciable. Entonces es así. Entonces, con este planteamiento que nos genera problemas, pues bueno, nosotros sí vemos que nos ha ido muy bien desde antes del EBET y después ir a mesas, yo coincido con el compañero, ir a mesas comunes. Porque menos los temas de policía, que también coincido, que nosotros no hemos tenido tantas mesas de funcionarios, no sé, por ejemplo, aquí en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid es un caso aparte, porque es un monstruo, pero quitando Barcelona y otros, los demás, y tenemos en Madrid ciudades grandes como el Corcón, Móstoles, el Getafe, hemos ido a mesas comunes, salvo la mesa de policía, porque tenía, y en algunos sitios de bomberos, si había bomberos, pero porque tenía una peculiaridad para los calendarios, y ahí es donde teníamos la pugna de qué tenían que negociar o no. Pero el resto de cosas lo hemos negociado dentro de las limitaciones que desde los recortes del 2012 nos ha venido a recortar lo que para nosotros era un básico, que era el EBET, y podíamos superarlo más allá del tema presupuestario. Se ha convertido en una losa, pero de alguna manera podíamos negociar muchas cosas. Y nosotros abogamos por eso, abogamos por que las materias comunes, iguales a laborales y funcionarios, cada vez tenemos más parecido y nos parece mejor. Y luego hay dos apuntes sobre el tema de planificación. Bueno, y el tema que se ha mencionado antes, y que entiendo que hay como un peso, que lo noto en las intervenciones y en general en los responsables de recursos humanos, solo estamos negociando, no nos dejan gestionar. Pero claro, es que yo creo que también, primero, eso es lo que pensamos nosotros. No hay manera de negociar, porque esta gente solo te pone una reunión y la siguiente dentro de 3 meses. Porque entonces hemos quedado en una cosa y luego lo retrasa. Yo creo que tenemos un problema, primero, de volumen generalizado de trabajo, pero también de entender algo que yo, discrepando con la intervención de la ponencia, sobre el tema de que nosotros no tenemos que hablar de replanificación ni no tenemos que hablar de la parte que es potestad organizativa. Nosotros negamos la mayor. No digo lo que diga la ley. Lo de que diga la ley seguramente apoya esa tesis. Nosotros apostamos por algo que la propia administración hace con el gobierno abierto, con las cosas de cogobernanza, pero también en las empresas privadas. También en las empresas privadas tenemos esa ambición, otra cosa que lo consigamos. Pero es que creemos que la parte de los trabajadores y trabajadoras, empleados públicos en este caso,
de una administración tienen que poder también aportar no solo soluciones y sugerencias, sino parte de la negociación en algunas cosas, aunque finalmente sea el pleno o el decreto del alcalde o el que sea el que tenga la competencia exclusiva de tomar una decisión. Pero sí tenemos que apostar y eso yo creo que es bueno, porque en la mayoría de los sitios, antes me decía la compañía, tenemos que cambiar el perfil de sindicalistas. Nosotros hacemos un esfuerzo, lo decía el compañero de UGT, de formar a la gente. Pero cuidado, yo le digo a la gente nuestra, le digo siempre, esto está sofisticándose tanto, todo, que realmente la gente se abruma. Y al final, yo digo, nosotros somos trabajadores. Podemos ser conserjes o técnicos de administración general. Pero lo que sí tenemos claro es lo que queremos para nosotros mejorar las condiciones dentro de unos límites razonables, quitar desigualdades y mejorar que el servicio público, porque en eso sí que coincidimos, la gente por lo menos de Comisión y UGT y los trabajadores en general, nuestro jefe no es el alcalde, sino es la gente. Entonces, yo creo que ahí tenemos muchos puntos de común para poder trabajando juntos en esas mesas conjuntas. Y por mi parte termino. Bueno, yo estudié un máster de recursos humanos y recuerdo que el director el primer día del máster nos dijo que nos quedáramos con esta frase y que intentásemos hacer una premisa en nuestro día a día en recursos humanos, y era que las personas son lo primero. Y efectivamente, tanto el tema como técnico que somos Mercedes y yo, tema sindical, tema catedrático, los políticos que pueda haber por aquí, corporaciones, habilitados nacionales, cada uno tiene una clave, ¿no? Cada uno representa a una agrupación o representa a una ideología o representa, en este caso nosotras, pues a las asociaciones de técnicos de personal. Considero que es muy importante la formación continua y clara, porque a nivel técnico nos encontramos con tres problemáticas. En primer lugar, cuando vienen sentencias de juzgados contradictorias respecto de una misma materia y dices, entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A uno o a otro? Y se te va al TSJ y el TSJ respectivo te dice, pues, que ni A ni B, y te viene el Supremo, y el Supremo, cuando viene, dentro de 3 años, tú has estado 3 años por la calle de la amargura a ver cómo ha resuelto, porque al final también somos personas los técnicos que resolvemos esos casos, y te vas a veces a la cama con este tipo de problemas, con lo que conlleva. Luego tienes un segundo problema, y es cuando hay vacíos legales, las lagunas que nos encontramos para poder aplicar alguna normativa, porque hay normativa que está prevista a nivel estatal, pero nosotros somos entidades locales. En una entidad local que podamos decir que es grande, no tenemos problemas, porque tenemos técnicos, tenemos 3 secretarios, tenemos lo que sea necesario, pero claro, cuando tú te encuentras en una entidad local menor, que era el tema que antes estaba planteando Remedios, que hay un único habilitado que lleva Secretaría de Intervención con un auxiliar administrativo que es el que te realiza las labores de tesorería, administración, lleva nóminas. Esta persona se encuentra un poco en una calle, en un callejón sin salida. Y por último, tenemos la disparidad normativa cuando vamos a aplicar, y es la importancia de tener claro a nivel técnico y también los sindicatos cuando nos pedís en las mesas, y por otra parte, pues la corporación misma, que nosotros nos regimos por un sistema de fuentes. Somos jurídicos y tenemos, por encima de toda la Constitución, tenemos normativa estatal, tenemos normativa autonómica, tenemos convenios, en este caso, tenemos ordenanzas, cuando estamos hablando de tributos, y que hay muchas veces que es muy difícil que una persona sepa que puede aplicar porque todo es supletorio. Entonces, en un caso dices, pues voy a intentar hacer un encaje de bolillos, a ver qué me sale de aquí. Entonces te vienen y te dicen, no, te lo recurro porque esto no. Entonces, en este caso vosotros, que se te da en el trabajo a ti a nivel sindical, en las organizaciones sindicales, muchas veces os va la gente que está afiliada al sindicato preguntando, me han resuelto de esta forma, vamos a interponer un recurso. Tú en la universidad, per ejemplo, también. ¿Cómo afrontáis esta disparidad de normativa, esta falta de claridad y que no tengamos a veces una hoja de ruta? Porque los sindicatos a mí me piden mucho que ellos buscan paz social. No sé si os pasará. La corporación que busca un consenso. Nosotros buscamos salud mental en recursos humanos. Entonces, a ver de qué modo, cuando tenéis estos problemas encima de la mesa, de tanta disparidad, de tanta laguna, ¿cómo resolvéis de qué forma más eficientemente posible? Yo seré breve. Bueno, es decir, no soy catedrático. Aquí la única catedrática que hay es Remedios. Llevo 30 años en la universidad, por tanto debo ser un indefinido no fijo. ¿Vale? Que se sepa. En todo caso, soy el único que lleva una corbata que se le regaló el príncipe de Gales actualmente. Por tanto, ubico que soy lo que soy, pero no lo que soy. A ver, yo creo que la pregunta es muy buena
Y la única respuesta que me atrevo a decir pasa por otra frase que se ha dicho en la primera ponencia. La ha dicho Ángel Primo. Tenemos que ir forzosamente, y no es nada fácil, a la profesionalización. Como yo represento a la administración, no aquí, debo decir que los primeros que nos hemos de profesionalizar muchísimo más son los gestores de recursos humanos. Me horroriza ver cómo a veces aterrizan en ciertas entidades locales personas que vienen del mundo privado o que por su trayectoria no tienen ni un solo conocimiento de lo que es. Yo he tenido una discusión con el conseller de Salud de la Generalitat, Bui Ruiz, y lo puedo decir porque habían varios políticos, en que me intentó desautorizar como gerente de la Diputación de Barcelona ante Artur Mas, Xavier Trias y la presidenta de la Diputación, que yo le dije que Comisiones Obreras y UGT tenían derecho a la negociación per se, y me dijo que como no les habían votado en determinado centro sanitario, no tenían derecho a estar en la mesa. Claro, me callé para no dejar en evidencia que el chicharelo del gerente de la Diputación ponía en una situación. Pero claro, eso no tiene que ser posible. Si eso ocurre a niveles políticos, hemos de evitar que ocurra a niveles técnicos y directivos, por un lado. Y por otro lado, estoy de acuerdo, creo que estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con el representante de la OGT que ha intervenido en primer lugar, en el sentido de la profesionalización necesaria de los negociadores. Es muy difícil, porque es que, a ver, con franqueza, se puede profesionalizar la negociación, no sé, en la Comunidad de Madrid, pero es que tenemos 8.000 y pico municipios. O sea, ¿cómo profesionalizamos al ayuntamiento de la parte sindical? O sea, sé que hacéis formación, pero al final los propios órganos sindicales tienen enormes dificultades para controlar lo que sus comités y juntas y secciones sindicales de su sindicato han incluso aprobado. Yo soy árbitro de elecciones sindicales y me encuentro que el sindicato recuerdo un caso concreto, que el sindicato Comisiones Obreras pide la anulación de unas elecciones sindicales en donde el acta firmada para que se hagan de una determinada manera la había hecho la representación del sindicato Comisiones Obreras allí. Y el juez me tumba el laudo diciendo que cualquier representación en cualquier ayuntamiento vincula a la dirección de la organización sindical. Por lo tanto, creo que ante el marasmo que no vamos a solventar, porque un Real Decreto Ley como el 5/2023, que es un transiberiano, tiene 200 folios. De verdad, con franqueza, el lío que tenemos con el tema de los complementos de destino se deriva que la han puesto allí porque han refundido la ley de anteproyecto de ley de función pública estatal que iba a entrar. Es decir, ese lío no lo vamos a superar, vamos a peor. O sea, los colegas que aquí tenemos ya una cierta edad y que nos conocemos, los de siempre, Manuel, etcétera, que llevamos años, somos conscientes que cada vez nos es más difícil estar al día en normas y en jurisprudencia. Y la única solución es la profesionalización, entendida en el buen sentido de la palabra, de la parte negociadora empresarial. Yo nunca he negociado en una mesa con un político al lado, nunca es nunca, y cuando me lo han pedido les he dicho que no, lo cual tienen todo el derecho del mundo de recibir a los sindicatos por su cuenta, generalmente con alguien nuestro al lado, pero creo que son cosas separadas. Político es una cosa, el técnico es otra, el directivo es otra, y los sindicatos creo que tienen un papel importante para situarse en la tercera década del siglo XXI, porque es evidente que estáis superados también, porque que sacan la sentencia de aquí, o lo que es peor, que habéis firmado en el Ayuntamiento de Madrid tener junta de personal de la policía local, y me cae a mí como árbitro que el Ayuntamiento de Sitges ha firmado tener junta de personal de la policía local y sus propias elecciones. Y entonces se desborda completamente el sistema. Entonces yo diría esto. Por alusiones. Bueno, por alusiones no. No, lo miro a él porque no como representante. No veo al público por la luz. Decimos que tenemos de lo que estás diciendo, bueno, estoy de acuerdo que nosotros podemos definir lo uno y lo contrario, porque somos como Groucho Marx, ¿no? Tenemos este principio y aquí tenemos otro. No, porque somos muy grandes y tenemos mucha heterogeneidad, entonces es circunstancias, ¿no?
Pero lo que no estoy de acuerdo es en un planteamiento que yo os entiendo, pero a nosotros lo que nos pasa es que cuando tú negocias sin el aval de los representantes políticos, estás renegociando con alguien que no tiene capacidad de negociación. Y esto es lo que nos encontramos en las mesas. El que va nuestro sí tiene capacidad de negociación, pero el que va por parte de la administración si dice, no, es que esto depende de lo que me diga, depende de no sé qué, no es negociación. No, Y en perdona, cambio- perdona que te interrumpa. Doy por supuesto que quien negocia por parte de la administración tiene que haber negociado con su político. Claro, porque eso, si no, no sirve. Y luego hay otro tema que me parece importante, que antes lo has dicho, pero yo creo que hay que darle una superación, ¿no? Yo cuando entré a negociar, yo soy de este ayuntamiento, curiosamente, aunque esté a nivel, y entonces el convenio se negociaba en los bares. Y yo creo que Bares, qué lugares. entre los bares, claro, cambió el gobierno y algunos sindicatos que habían negociado en los bares no sabían negociar en las mesas. Porque, claro, y entonces se encontraban que... Entonces, yo digo, entre la mesa ortodoxa creada ahora por el EB y las cosas informales, yo a las dos cosas le llamo oficial, porque lo que está claro es que cómo construyes posturas, con reuniones, Sí, claro. con muchos niveles de reunión. Y un día puede ser tomando un café, pero otro día puede ser en la mesa en los grupos de trabajo. Y eso sí que ha puesto, porque ahí es donde realmente que hay el factor humano. Nosotros, si hemos sacado en este ayuntamiento la estabilización de empleo, es porque las compañeras de UGT y de comisiones han tenido una complicidad total con el equipo técnico y político del ayuntamiento, donde se han puesto, se han arremangado y han dicho, vamos para adelante. Más allá de que se haya hecho, que otros digan, ¿qué aberración habéis hecho? No sé qué. Bueno, ¿y por qué en otro sitio está bloqueado? Porque realmente no existe esa posibilidad. Y creo que, el tema jurídico que estáis hablando, ¿cómo lo solventamos? Nosotros tenemos claro que la administración tiene capacidad ahora mismo para tener un informe que le avale cualquier negativa a querer negociar cualquier cosa. Porque realmente es lo que pasa. Cuando no quiero negociar, pido un informe. Si es de tema económico, al interventor. Si es de tema no sé qué, a la asesoría jurídica. Si es de hasta la salud laboral, al técnico de la salud laboral. ¿Por qué? Porque tristemente hay tal amalgama y tan pluralidad de situaciones que no. Entonces, ¿cómo lo solventamos? Yo estoy de acuerdo con Xavier. Yo creo que con el Real Decreto 6 no lo solventamos nada más que negociando y llegando a acuerdos. Y aún así con las limitaciones que nos van imponiendo. Porque como queramos tener una estructura perfecta y que todo lo va a tener claro, las competencias, el otro día, y a cabo, tuvimos una reunión con la Federación de Municipios esta semana. Y nos dice el nuevo responsable, director de Recursos Humanos y de Organización, que dice que él lo que quiere una ley de servicios, es la propuesta, que yo no lo veo mal, sería otra nueva ley de que quede claro las competencias de los servicios que prestan los ayuntamientos y con qué financiación. Y yo digo, eso no lo vamos a arreglar. Eso ya lo intentó la SAL, no lo vamos a arreglar. Porque lo que quiere es algo que lo que se ha demostrado es que no. Y por último, de verdad, la experiencia que hemos tenido con el empleo, y ahora que estamos en este foro, es que nosotros consideramos un fracaso colectivo digamos, la capacidad con la normativa pensada para una administración del siglo XIX de la AGE para que los ayuntamientos democráticos que vertebraron este país en los años 80 y 90 y tuvieron que contratar mucha gente, han sido incapaces con esa normativa y esa estructura de tener una política de recursos humanos y de estabilidad en el empleo y de planificación adecuada. Eso es un fracaso colectivo. Eso no lo va a arreglar ni la ley de estabilización, ni la reforma del EB, ni lo va a arreglar una normativa básica que arregle todo. Lo va a arreglar, en todo caso, que entendamos, primero, que hay una tercera descentralización que no se ha hecho, que es de financiación de los entes locales, y segundo, seguir trabajando con una perspectiva más de futuro para que la transformación esta digital no nos quite de forma conjunta ese sueño. Pero esa idea de transformar la administración continuamente. Pero la estabilización en el empleo y que sigamos teniendo un problema de laborales y funcionarios, de puestos, de categorías, eso sinceramente creo que o cambia la normativa y nos da otro margen mucho más creativo, que por cierto el INAP muchas veces está trabajando en esas ideas, en algunos seminarios que hace, o si no, yo me veo dentro de 15 años con una nueva estabilización de empleo porque la gente va a tener que contratar cuando realmente nos jubilemos. No de los que estáis aquí, que sois súper jóvenes, pero yo me queda menos. Y realmente va a tener que contratar. Entonces, eso es un fracaso colectivo y que no lo entienden en las altas instancias gubernamentales y sobre todo funcionariales. Y ahí sí que tenemos un problema que realmente tenemos una alianza entre los municipios y los sindicatos de la local, porque los nuestros de la AGE tampoco lo piensan igual, y que tenemos un reto conjunto.
Y por mi parte nada. Y para finalizar, Es que, Mercedes, yo tenemos creo que 5 la minutos. administración local somos los grandes abandonados en cuanto a la regulación. Entonces, tenemos que ir pues solventando, viendo cómo se resuelven en el municipio de al lado, cómo se solventó en otra comunidad autónoma, para ver cómo resolvemos los asuntos que se plantean en una mesa. Nosotros no tenemos esa capacidad de inventiva que nos garantice que los acuerdos que llegamos vayan a prosperar. Entonces, tú llegas, el invento de la Coca-Cola, tú lo haces en una mesa y ves si pasa todos los filtros y se puede ejecutar. Y después ya te lo copian, ¿vale? El resto de los compañeros pues empiezan a hacerlo. Pero estamos así, estamos inventando continuamente. ¿Me dejas hacer una matización? Sí, sí, tú eres la amo. No. Puedes. Quería matizar una cuestión. Creo que la Dirección de Recursos Humanos, los técnicos, tiene que tener claras las instrucciones del responsable político. Si no las tiene claras el responsable político, no puede haber negociación que valga, porque llegarás a un acuerdo y al día siguiente irán al despacho y dirán X. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me han ofrecido lo puedo decir ahora, varias veces ser director general de la Función Pública de la Generalitat. 4 veces, 4 gobiernos diferentes. En un caso concreto, el presidente de la Generalitat, que me lo propuso, no diré el nombre, le dije, ¿qué política de recursos humanos quiere usted que gestione durante los próximos 2 años? Y me dijo, aguantar. Le volví a preguntar, muy bien, ¿me puede definir lo que es aguantar? Y me dice, no tengo dinero, no puedo llegar a pagar la nómina a final de mes, es cierto, por tanto podéis situar el momento en que más o menos era, tú obligas, lo que te pido, pónmelo fácil, es aguantar. Y digo, no, usted me tiene que seducir. Sedúzcame usted, permítame algo más que mi función sea aguantar, porque lo que voy a hacer es quemarme. Evidentemente le dije que no, me llamaron insistiendo y bueno, supongo que el 20 y pico de la lista acabó aceptando porque bien, todo el mundo acepta un cargo público, pero lo siento, si el político te dice que la función es dar pelotas, aguantar, enrédalos, tal, como directivo tienes que hacerte un planteamiento si tu papel allí es fuerte. Y creo que en el fondo todos tenemos una especie de contrato vital o profesional con nuestra profesión. Creo, sé que es muy difícil, porque cambiar de empleo no es fácil, pero creo que un directivo de recursos humanos o un técnico en que no recibe instrucciones claras políticas, no digo técnicas, yo creo que un político no tiene que discutir si la valoración del mérito de la base de la convocatoria se tiene que valorar de tal manera u otra, pero sí que te tiene que decir, me gustaría que el proceso de estabilización estuviera finalizado antes de las elecciones locales. Por ejemplo, creo que eso es una medida. El otro te lo tiene que dejar. Pero si no hay claridad, estoy de acuerdo contigo. Llegas a un acuerdo y después te lo desmienten, pero en positivo o negativo. Sí. Es decir, puede ser que el director de recursos humanos quede completamente desautorizado porque saben que saltándoselo logran el objetivo. Y a la inversa, no se resuelve nada porque el interventor, el secretario, hacen un informe negativo y se entra en un bucle. Era eso, Quiero decir que cuando hablo de que el papel político es que no tienen que haber políticos en las mesas, lo que creo es que el político tiene que ser consciente de que tiene que tener una política de recursos humanos. O que tú le tienes que... Pero a todos los políticas les gusta estar. No, yo en general me he encontrado con muchos políticos, naturalmente hablo de una administración grande como la Diputación, que no quieren estar. Es que en una entidad local... A ver, que levanten la mano quienes no tengan políticos en sus mesas, por favor. Ninguno. Mira, una por detrás. Una valiente. Es que están en la local. Que se pongan de pie los que tienen políticos en sus mesas. Pues eso. Entidades locales. Bueno, pues si queréis realizar preguntas, tenemos 10 minutos. En primer lugar, ¿tenemos un micro por ahí? Si no, Sí, ¿tenemos? Es terrible, que haya tantos... Sí, no lo Sí, es que ese papel no lo van a dejar. Es horroroso. Sí. Pero y antes está, en algunos sitios la oposición también. También. O sea, no, claro, eso ya es... Porque es un tema que puede vincular en otros mandatos, entonces también, venga, para adentro. Eso ya es como un circo, ¿no? Porque
Hola, buenos días. Bueno, pregunta para cualquier miembro de la mesa. Durante toda la jornada está saliendo el tema de la diferencia entre laborales y funcionarios, que nos condiciona absolutamente todo. Pregunta, porque eso salió ya en el libro blanco del Estatuto Básico de Empleado Público, que es establecer un régimen jurídico único de empleado público, que evidentemente, como todo, no arreglaría la situación, pero yo entiendo que mejoraría esa situación de facto que estaba comentando Xavier y que seguramente normalizaría un poco más estos juegos que nos hacemos, esta negociación formal que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? No sé si sería una buena medida y si alguien está pensando precisamente en esto. Gracias. Bueno, yo creo que ahora mismo vamos a tener que seguir caminando en esos dos ámbitos. No se va a cambiar tan fácilmente y para que esa unificación se nos dé, creo que va a pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. Vamos a tener que seguir sobreviviendo con los dos ámbitos. No, sí. Hay que aguantar. Yo no entiendo por qué no es posible crear un... Estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Además, mi tesis doctoral fue la funcionalización del personal laboral de las administraciones públicas. Señores, la estabilización de todo el personal laboral ha llevado al hecho que el Estado, como se ha dado cuenta de que no puede funcionalizarlo, ha dictado una disposición adicional solo para el Estado para funcionalizar el personal laboral fijo, fundamentalmente que se ha estabilizado. ¿Vale? Ha pasado desconocido, algunos ayuntamientos lo quieren aplicar, pero no es aplicable. Entonces, parece que tengamos una dificultad insalvable cuando en realidad creo que aquí los que son juristas podemos estar de acuerdo que sería posible avanzar a una figura del empleado público, pero el EBEM del 2007, no sé si estarán de acuerdo todos, fue muy cobarde. Fijaros que dice, es empleado público la persona que presta servicios retribuidos a favor de los intereses generales, artículo 8. Ante esta descripción, tiene que decir en el 8.2, son empleados públicos, los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral y el personal eventual. Es decir, la definición de empleado público es tan ambigua que tiene que decir quiénes son. Estoy de acuerdo contigo. Y una cosa, perdonad, me ha sorprendido que haya políticos en todas las mesas de negociación. Es lo habitual. Incluso, porque lo sé, porque me lo han dicho, políticos de la oposición. Perdonad. Creo sinceramente, y sé que puede haber políticos aquí, que es una enorme disfunción si creemos que las mesas de negociación son la interlocución, el intercambio de ideas y propuestas y acuerdos que luego va a validar el Pleno. ¿Vale? Entonces, me ha sorprendido. Bueno, pues debo tener... Es que precisamente por eso, al menos en las entidades locales, sí que, en mi caso, por ejemplo, yo tengo a la concejala de personal, porque es que luego son materias que se tienen que ratificar en algunos casos en el Pleno, o la alcaldesa o el alcalde es quien tiene que adoptar y aprobar la oferta de empleo público a través de resolución. Entonces, si políticamente no están de acuerdo con lo que negociamos, luego difícilmente se va a llevar a cabo en la práctica. Podrás negociar mucho, pero esa persona también tendrá que decir hasta qué punto cede o no cede, porque tú estás negociando como técnico con las organizaciones sindicales, pero tienes también la parte política que te dice... Pero tú negocias por delegación o con el mandato o con la previsión que te ha dado el órgano político. Claro. Si a mí el órgano político aparece allí, yo me voy. Pues en las entidades locales es como trabajamos. ¿Para qué? Si me dejas una matización sobre el tema de laborales y funcionarios, nosotros de partida, y ya cuando le ve fue una excepción, estamos de acuerdo en que sería ideal la unificación. Pero ahora tenemos una reflexión, porque también a nosotros nos preocupa que la idea de administración solo sea una administración que no gestione servicios a la ciudadanía directamente. Y nosotros, el gran personal laboral está en deportes, en servicios sociales, en las escuelas infantiles, en los mantenimientos de los jardines. Aquí decía la alcaldesa, unos jardines los mantenemos nosotros, porque somos personal público. Ese es el grueso del personal laboral.
hay una idea de ir unificando, porque lo que va desapareciendo personal laboral, hay ayuntamientos que se han funcionalizado, nosotros lo hicimos, pero el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues, y tiene metido todo el mundo en funcionario. Pero el riesgo que vemos nosotros es una idea que cada vez va estrechándose más, es que la administración realmente son técnicos, jurídicos y prácticamente gente que tenga capacidad potestativa, como policías o, digamos, y autoridad, inspectores de Hacienda, de consumo, de tal. Incluso el aparato administrativo ya es prescindible. En todas las Rozas, aquí, una temporada externalizó toda la intervención municipal menos el interventor. ¿Por qué? Porque no tenía personal, decía que no, cuando realmente la tasa de reposición le permitía en los temas económicos tener personal y lo hizo. Entonces, ahí tenemos una posición muchas veces estratégica, que no es lo ideal. Y lo ideal para mí sería ir a una figura única, que creo que es ideal, una especie de estatuto. Es más, nosotros hemos hecho otra propuesta que no tiene que ver solo con eso, al Ministerio, de que realmente nosotros necesitaríamos el estatuto del empleado público municipal, donde realmente vayamos a aglutinar toda la normativa, a darle una cohesión y a entender que no tenemos nada que ver con una estructura de un ministerio o la estructura de sanidad, que es diferente. Y que nosotros tenemos una multiplicidad de servicios, de condiciones, y ahí teníamos que avanzar. Es recibida bien, pero con la boca pequeña y con el panorama político que hay, pues es una cosa que llegará o no llegará nunca. Pero por ahí yo creo que nosotros queríamos ir. ¿Alguien quería alguna pregunta más? Creo que era allí, ¿no? No.